No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias milagrosas que parecen imposibles. Nunca olvidaré aquel día en que la desesperación tocó la puerta de mi vida de la manera más cruda. Mi padre, hombre fuerte y trabajador durante toda su vida, se encontraba postrado en una cama de hospital en Guadalajara, luchando contra una enfermedad que los médicos declaraban incurable. La angustia en nuestra familia era palpable, y las lágrimas recorrían los rostros de todos quienes amábamos a ese hombre que siempre nos enseñó el valor del trabajo y la honestidad. La noticia de su estado se había esparcido rápidamente entre nuestros vecinos y amigos. Todos hablaban con voz baja, con ese tono que mezcla miedo y compasión. Nadie podía creer que alguien tan lleno de vida pudiera encontrarse tan vulnerable. Yo, por mi parte, sentía que todo el mundo se había rendido ante lo inevitable, pero algo en mi interior se negaba a aceptar aquel destino. Recuerdo la tarde en que decidí ir a la Basílica de Guadalupe. Llevaba en mis manos una vela encendida, y mi corazón estaba lleno de una mezcla de fe y temor. Mientras caminaba entre la multitud, observé cómo familias enteras se arrodillaban, rezaban y pedían con fervor a la Virgen. Había un silencio profundo, interrumpido solo por el sonido de los rezos y las lágrimas contenidas de aquellos que creían en su milagro. Me acerqué al altar principal, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe parecía observarnos a todos con infinita ternura. Tomé aire, cerré los ojos y hablé con el corazón. Por favor, Virgen Santa, libérame a mi padre de esta enfermedad. Yo sé que muchos han perdido la fe, pero yo creo en ti. Ayúdalo, protégelo, cúralo. No eran palabras inventadas ni frases vacías, era una súplica auténtica, un ruego que salía del lugar más profundo de mi ser. Cuando regresé a casa, mis hermanos me miraban con incredulidad. Algunos pensaban que mi fe era ingenua, otros simplemente no querían ilusionarse. Sin embargo, yo sentí algo diferente esa noche. Una paz que nunca antes había sentido, una certeza silenciosa de que algo extraordinario estaba por ocurrir. Pasaron los días, y el estado de mi padre continuaba siendo grave. Los médicos, con rostros serios, nos decían que nuestras esperanzas eran vanas, que la enfermedad había avanzado demasiado y que no había tratamiento conocido que pudiera revertirla. Cada visita al hospital era un golpe al corazón, pero mi convicción se mantenía firme. Una madrugada, mientras el silencio llenaba la habitación del hospital, algo comenzó a suceder. Mi padre, que hasta ese momento apenas podía abrir los ojos, los entreabrió lentamente. Su respiración se hizo más constante, y un brillo inexplicable iluminó su mirada. Los médicos, que observaban atónitos, no podían comprender lo que estaban viendo. Cada signo vital parecía normalizarse de manera milagrosa, como si una fuerza invisible hubiera intervenido. No pasó mucho tiempo antes de que ocurriera lo imposible. Mi padre se sentó en la cama, y con una voz que apenas reconocí, susurró mi nombre. Lloré sin control, abrazándolo, agradeciendo a la Virgen de Guadalupe con cada fibra de mi ser. La noticia del milagro se esparció rápidamente. Vecinos, familiares e incluso extraños llegaban al hospital para ver con sus propios ojos aquel milagro que desafió toda explicación médica. Lo más impactante de todo fue la reacción de quienes habían dudado. Algunos se arrodillaron en silencio, otros lloraron, y muchos simplemente no podían creer lo que estaban viendo. La Virgen de Guadalupe, una figura que siempre había estado presente en nuestra cultura, en ese momento se convirtió en el símbolo tangible de la esperanza, la fe y la misericordia. Mi familia nunca volvió a ser la misma. La experiencia nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros, la fe verdadera puede abrir puertas que parecen cerradas para siempre. Nos dimos cuenta de que los milagros no son solo historias antiguas, son experiencias vivas que pueden tocar nuestras vidas de manera inesperada. Desde aquel día, todos en Guadalajara hablan del milagro de mi padre. La gente lo llama el hombre que fue curado por la Virgen de Guadalupe y muchos aseguran que su historia les ha devuelto la fe perdida. Para mí, cada mirada de mi padre, cada sonrisa, cada respiración profunda, es un recordatorio constante de que la Virgen nunca nos abandona, incluso cuando todo parece perdido. Los días posteriores al milagro fueron una mezcla de asombro, alegría y reflexión para toda nuestra familia. Cada mañana, al despertar, mi padre ya no estaba postrado ni débil, caminaba lentamente, pero con firmeza, saludando a cada persona con una sonrisa que parecía contener toda la gratitud del mundo. Los médicos, aún incrédulos, continuaban revisando sus signos vitales, repitiendo pruebas que confirmaban lo imposible. Su recuperación era completa, sin explicación científica aparente. Entre los vecinos, la noticia del milagro se convirtió en tema de conversación en cada esquina. Algunos contaban cómo habían visto a mi padre salir del hospital por primera vez, caminando con paso seguro y levantando los brazos en señal de victoria. Otros narraban cómo la Virgen de Guadalupe parecía haber tocado no solo a mi padre, sino también los corazones de todos los que presenciaban el milagro.
La fe de muchos que habían dudado comenzó a resurgir, y las visitas a la basílica aumentaron considerablemente. Recuerdo particularmente un día en que una señora mayor, que vivía cerca de nuestra casa, me dijo entre lágrimas: «Nunca creí en milagros hasta ver a tu padre. La Virgen lo ha tocado, y yo también he sentido su fuerza». Su sinceridad me conmovió profundamente. Comprendí que la experiencia de mi familia no era solo personal, sino que tenía un impacto en toda la comunidad. La ciudad de Guadalajara, acostumbrada a su rutina diaria y a la vida moderna, estaba presenciando algo que parecía suspendido entre lo divino y lo real. En nuestra casa, la transformación fue igualmente profunda. Mi padre, quien antes se mostraba reservado y silencioso debido a la enfermedad, comenzó a compartir historias de su infancia, recuerdos que nunca había mencionado. Sus palabras estaban cargadas de emoción, y cada relato que contaba parecía un regalo para nosotros, un recordatorio de que la vida podía renacer incluso después de la oscuridad más profunda. La familia, que había estado unida pero agotada por la enfermedad, comenzó a sentirse más cercana, más consciente de la fragilidad y al mismo tiempo de la fortaleza de la vida. Mi madre, quien había pasado noches enteras rezando y velando a mi padre, no podía contener las lágrimas cada vez que veía su recuperación. La devoción de toda nuestra familia hacia la Virgen de Guadalupe creció de manera exponencial. Cada oración, cada veladora encendida, cada visita a la basílica se convirtió en un acto de gratitud, no solo por la vida de mi padre, sino por la fe renovada que ahora habitaba en nuestros corazones. El impacto del milagro llegó incluso a personas que nunca habían conocido a mi padre. Amigos, colegas de trabajo e incluso desconocidos que escuchaban la historia a través de los medios locales comenzaron a compartir sus propias experiencias de fe, milagros y esperanza. La historia de mi padre se convirtió en un símbolo de que nunca es tarde para creer, y que la Virgen de Guadalupe sigue obrando en los momentos más inesperados. Una de las experiencias más conmovedoras ocurrió cuando regresamos a la basílica para agradecer personalmente. Mientras nos acercábamos al altar, noté a un grupo de niños que se arrodillaban y rezaban con la misma intensidad con la que yo lo había hecho días antes. Sus pequeñas manos juntas y sus ojos cerrados reflejaban una fe pura, sin dudas ni temores. Fue un recordatorio poderoso de que los milagros también inspiran a las nuevas generaciones, y que la fe puede ser contagiosa cuando se experimenta de manera sincera. Los médicos, aunque aún sorprendidos, comenzaron a aceptar que algo extraordinario había sucedido. Muchos de ellos, quienes habían dedicado sus vidas a la ciencia, admitieron que no podían explicar cómo mi padre había superado su enfermedad. Para ellos, la recuperación completa era un fenómeno que desafiaba toda lógica médica, y aunque no podían atribuirla a la Virgen de Guadalupe oficialmente, algunos comenzaron a rezar en secreto, reconociendo que a veces la vida supera la razón humana. Nuestra comunidad también cambió. Las personas comenzaron a ayudarse más entre sí, a compartir historias de esperanza y a valorar la importancia de la fe. Las visitas a la basílica aumentaron, y muchos que habían perdido la esperanza encontraron un nuevo motivo para creer. Mi familia se convirtió en un ejemplo de lo que puede suceder cuando uno se mantiene firme en la fe, incluso cuando todo parece perdido. Pero quizás lo más importante fue la lección personal que recibí. Aprendí que la fe no es simplemente pedir milagros, es confiar, actuar y mantener la esperanza incluso en medio del miedo. Cada vez que mi padre sonríe, siento que la Virgen de Guadalupe no solo lo salvó físicamente, sino que nos enseñó una lección espiritual invaluable, que la vida, la fe y la esperanza están profundamente conectadas, y que a veces, los milagros ocurren exactamente cuando más se necesitan. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro a mi padre y veo a un hombre renovado, lleno de vida y gratitud. La experiencia nos enseñó a todos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede aparecer de manera inesperada. Nadie creyó al principio, pero al verlo en Guadalajara, el milagro se hizo real para todos. La Virgen de Guadalupe nos recordó que la esperanza nunca se pierde y que la fe verdadera tiene el poder de transformar la vida de quienes confían plenamente en ella. Los días se convirtieron en semanas, y cada amanecer traía consigo un nuevo motivo para agradecer. La recuperación de mi padre no solo había sido física, sino que también había desatado una transformación espiritual en toda nuestra familia. Antes de su enfermedad, nuestra rutina diaria estaba llena de trabajo, responsabilidades y preocupaciones. Ahora, cada gesto, cada palabra y cada sonrisa tenían un significado profundo. La fe, que antes era solo un hábito, se convirtió en un elemento vital de nuestra existencia. La noticia del milagro cruzó las fronteras de nuestra comunidad. Medios locales y regionales se interesaron por la historia del hombre que había sido curado por la Virgen de Guadalupe. Periodistas vinieron a entrevistar a mi familia, grabando cada detalle, cada lágrima y cada palabra de agradecimiento. Las cámaras capturaban la emoción pura de quienes habían vivido la angustia de su enfermedad y ahora celebraban un acontecimiento que parecía desafiar toda lógica.
En uno de esos reportajes, un periodista preguntó a mi padre cómo se sentía tras la recuperación. Con una voz temblorosa pero llena de firmeza, respondió: "No hay explicación que pueda entender la mente humana. Solo sé que algo más grande que nosotros intervino. La Virgen de Guadalupe estuvo conmigo, y yo lo siento en cada latido de mi corazón". Su testimonio conmovió a miles de personas que escuchaban su historia a través de la televisión y las redes sociales. Mi madre, quien había pasado incontables noches orando y acompañando a mi padre, ahora compartía su experiencia con otros, motivando a familias a no perder la esperanza y a fortalecer su fe. Ella contaba cómo cada oración, cada vela encendida y cada palabra dirigida a la Virgen había sido escuchada. Sus relatos se volvieron una fuente de inspiración para muchas personas que, desesperadas por encontrar consuelo, comenzaron a acercarse a la Basílica de Guadalupe, buscando un milagro que, al principio, parecía inalcanzable. Mientras tanto, mi padre se convirtió en un ejemplo vivo de superación. Las personas que lo conocían antes de su enfermedad notaban un cambio profundo en él. Su mirada era más serena, su carácter más amable, y cada gesto reflejaba gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Lo más sorprendente era cómo aquel milagro no solo le había devuelto la salud, sino también la capacidad de tocar las vidas de quienes lo rodeaban con su experiencia. En nuestra comunidad, la historia de mi padre comenzó a transformar la vida de otros. Personas que habían perdido la fe en la vida cotidiana, que se sentían atrapadas por la rutina, comenzaron a reencontrar esperanza. Familias completas llegaron a la basílica, y algunos incluso compartían relatos de pequeños milagros que habían ocurrido después de escuchar la historia de mi padre. La energía espiritual de Guadalajara parecía renovarse, como si cada persona que experimentaba la fe a través de esta historia contribuyera a un milagro colectivo. Recuerdo una tarde en particular, cuando mi padre decidió volver a caminar por las calles cercanas al hospital. La gente lo saludaba, muchos lloraban al verlo sano y sonriente. Algunos se arrodillaban en señal de respeto, mientras que otros compartían historias personales de enfermedades, pérdidas o dificultades que también habían sido aliviadas por la fe. Fue un momento que nos hizo comprender que su milagro había desencadenado una cadena de esperanza en toda la ciudad. Incluso los médicos, quienes inicialmente habían sido escépticos, comenzaron a reconocer la magnitud de lo que había sucedido. Algunos, en conversaciones privadas, confesaban que su percepción de la medicina y la vida había cambiado. Admitían que la ciencia no siempre tiene respuestas para lo inexplicable, y que la fe, la esperanza y la devoción a la Virgen de Guadalupe podían ser fuerzas tan poderosas como cualquier tratamiento médico. Nuestra familia también comenzó a participar activamente en la comunidad. Organizábamos reuniones en nuestra casa para compartir nuestra experiencia, ayudábamos a otros a acercarse a la basílica, y contábamos la historia de cómo un milagro podía cambiar la vida de manera tangible y profunda. La gratitud se convirtió en un hábito, y la esperanza, en una fuerza colectiva que unía a vecinos, amigos y hasta desconocidos. Con el tiempo, la historia de mi padre trascendió Guadalajara. Personas de otras ciudades llegaron a nuestra comunidad buscando testimonio y guía. Algunos venían cargados de dolor y desesperación, otros simplemente querían presenciar de cerca un milagro que desafiaba la lógica. Cada visita, cada oración compartida, cada gesto de fe reforzaba la idea de que los milagros no son solo eventos aislados, sino experiencias que pueden tocar la vida de muchos. Mi padre, por su parte, nunca dejó de agradecer. Cada día comenzaba con una oración a la Virgen de Guadalupe, recordando que su vida había sido salvada por una intervención divina. Sus palabras de gratitud y su actitud humilde inspiraban a todos los que lo rodeaban. Aprendimos que los milagros no solo devuelven la salud, sino que también transforman el corazón y la mente de quienes los experimentan. Una de las lecciones más importantes que aprendimos de esta experiencia es que la fe no es solo creer, sino también actuar. No basta con esperar un milagro, es necesario acercarse, abrir el corazón y confiar plenamente. La Virgen de Guadalupe no interviene en la vida de quienes dudan constantemente, pero su fuerza se manifiesta de manera extraordinaria cuando la esperanza y la devoción son sinceras. La historia de mi padre se convirtió en un símbolo de esperanza en Guadalajara y más allá. Cada año, miles de personas visitan la basílica para recordar que la fe puede mover montañas y que los milagros son posibles cuando el corazón se abre a lo divino. La experiencia nos enseñó que, aunque la vida puede ser injusta y cruel en ocasiones, siempre hay una luz que nos guía, y a veces, esa luz se manifiesta a través de un milagro tan tangible como el que mi padre vivió. Con el paso de los meses, la vida de nuestra familia se transformó completamente. La rutina diaria, que antes estaba marcada por la preocupación constante y la enfermedad, ahora estaba llena de gratitud, oración y servicio a los demás. Mi padre, que había sido un hombre de carácter fuerte y silencioso, comenzó a compartir su historia con todos, conscientes de que su testimonio podía cambiar la vida de otros tanto como había cambiado la nuestra.
Cada visita al hospital se convirtió en una oportunidad para animar a otros pacientes. Mi padre hablaba con ellos, contaba su experiencia, y muchas veces les decía, nunca pierdan la fe, incluso cuando todo parece perdido. La Virgen de Guadalupe estuvo conmigo, y si creen con el corazón, ella también los escuchará a ustedes. Las palabras de mi padre resonaban con fuerza entre los pacientes y sus familias. Algunos lloraban, otros se arrodillaban, y muchos sentían una renovada esperanza que hacía tiempo habían perdido. La repercusión en la ciudad fue inmediata y profunda. Las calles de Guadalajara comenzaron a llenarse de visitantes que querían conocer de cerca la historia del milagro. Vecinos que antes dudaban comenzaron a ver la vida con otros ojos. Los testimonios de personas que habían experimentado pequeñas curaciones, consuelos inesperados o cambios positivos en sus vidas después de escuchar la historia de mi padre se multiplicaron. La ciudad, en cierto modo, comenzó a respirar una espiritualidad renovada. Uno de los momentos más emotivos ocurrió en la Basílica de Guadalupe durante una de nuestras visitas familiares. Mientras rezábamos, un grupo de jóvenes se acercó a nosotros. Entre ellos había un chico con una enfermedad crónica que le impedía caminar con normalidad. Su madre me contó que había escuchado la historia de mi padre en la radio y que había decidido venir con la fe de que algo podía cambiar. Cuando mi padre lo tomó de la mano y oró con él, el joven comenzó a moverse con más facilidad, y la emoción de su madre se transformó en lágrimas de gratitud. Fue un momento que nos hizo entender que los milagros no se limitan a un solo acto, pueden propagarse y tocar muchas vidas. La comunidad médica, aunque aún escéptica, no podía ignorar los efectos extraordinarios que la experiencia había generado. Algunos médicos comenzaron a hablar de manera más abierta sobre la importancia de la fe y la espiritualidad en la recuperación de los pacientes. Incluso hubo un par de especialistas que, tras observar cambios significativos en otros pacientes inspirados por la historia de mi padre, empezaron a recomendar a sus pacientes acercarse a la oración y la devoción como complemento a los tratamientos médicos. Fue un cambio sutil, pero que reflejaba cómo un milagro podía impactar incluso en el ámbito científico. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión de nuestro testimonio. Videos, fotos y relatos de mi padre caminando por las calles de Guadalajara, compartiendo su historia con vecinos y visitantes, comenzaron a viralizarse. Personas de otros estados y países enviaban mensajes, contando cómo la historia les había devuelto la esperanza y cómo habían decidido acercarse a la Virgen de Guadalupe con renovada fe. Nuestra familia, que al principio era solo un grupo de personas agradecidas, se convirtió en un referente de esperanza y milagro para miles. Uno de los momentos más impactantes para mí fue cuando una niña de 7 años, que vivía en un barrio cercano, se acercó a nosotros con lágrimas en los ojos. Su padre estaba gravemente enfermo y nadie creía que pudiera sobrevivir. Con una voz temblorosa me dijo, si la Virgen ayudó a su papá, tal vez pueda ayudar al mío. Tomé su mano, la llevé a la basílica y oramos juntos. Semanas después, recibimos noticias de que su padre había mejorado notablemente, un cambio que nadie podía explicar, pero que muchos atribuyeron a la intervención de la Virgen de Guadalupe. Historias como esta comenzaron a multiplicarse, creando un efecto dominó de esperanza en toda la ciudad. Nuestra familia también comenzó a involucrarse en la organización de eventos de fe y oración en Guadalajara. Reuníamos a las personas en pequeños grupos, contábamos la historia de mi padre y animábamos a los demás a compartir sus propias experiencias. Lo más asombroso era ver cómo personas que inicialmente eran escépticas terminaban emocionadas, llorando y agradeciendo por la oportunidad de sentir la fuerza de la fe en sus propias vidas. Cada vez que visitábamos la basílica, la energía espiritual era palpable. Miles de personas de todas partes de México llegaban para encender velas, rezar y agradecer. Algunos traían fotos de seres queridos enfermos, otros simplemente buscaban consuelo y esperanza. La historia de mi padre había trascendido lo individual y se había convertido en un fenómeno colectivo que fortalecía la fe de toda una comunidad. Mi padre, en su recuperación, no solo recuperó su salud física, sino también su propósito de vida. Comenzó a dedicar tiempo a ayudar a otros enfermos, a guiar a personas en sus momentos de desesperación y a compartir su testimonio de manera que pudiera inspirar a todos los que lo escuchaban. Su transformación espiritual fue tan profunda como la física, y para nosotros, su familia, ver esto fue un regalo que superaba cualquier expectativa. Incluso los medios internacionales comenzaron a interesarse. Reporteros de otros países llegaron a Guadalajara para documentar la historia del milagro. Algunos entrevistaron a mi padre, otros hablaron con médicos y vecinos, y todos coincidían en algo. Lo que había sucedido no tenía explicación racional, pero era un testimonio vivo del poder de la fe y la intervención divina. Las reacciones en la ciudad fueron diversas. Algunos dudaban, pero incluso los más escépticos no podían negar la transformación de nuestro padre y el impacto en nuestra familia y comunidad. Otros se convirtieron en creyentes,
acercándose a la basílica y participando en oraciones colectivas. La fe de Guadalajara se revitalizó de una manera que jamás habíamos imaginado, y cada persona que escuchaba la historia encontraba un motivo para no perder la esperanza. Lo más hermoso de todo fue comprender que la Virgen de Guadalupe no solo había obrado un milagro físico, sino que había tocado el corazón de miles de personas, renovando la esperanza y la fe en cada rincón de la ciudad. Cada gesto de gratitud, cada oración y cada visita a la basílica reforzaban el mensaje de que la fe verdadera tiene el poder de transformar vidas, incluso en circunstancias que parecen imposibles. Nuestra historia se convirtió en un recordatorio constante de que los milagros existen, de que la fe nunca se pierde realmente y de que la Virgen de Guadalupe. A medida que el milagro de mi padre se difundía, Guadalajara comenzó a vivir una transformación profunda. Las calles se llenaban de personas que venían a la Basílica de Guadalupe buscando consuelo, esperanza y fe renovada. Familias enteras viajaban desde otros estados solo para ver de cerca el lugar donde todo había sucedido y escuchar directamente la historia del hombre que había sido sanado. La ciudad, antes marcada por su rutina diaria y preocupaciones cotidianas, ahora respiraba un aire espiritual diferente, cargado de devoción y gratitud. Recuerdo claramente la primera entrevista que mi padre dio para un canal nacional de televisión. Estaba nervioso, pero al mismo tiempo lleno de paz y determinación. El periodista, incrédulo, le preguntó cómo había sentido la presencia de la Virgen de Guadalupe. Mi padre, con voz temblorosa pero firme, respondió: «No puedo explicarlo con palabras humanas. Sentí un calor en mi corazón, una paz que nunca antes había experimentado. Su presencia me dio fuerza para superar lo que parecía imposible. Si ustedes creen de corazón, también sentirán esa fuerza». La entrevista se volvió viral, y en pocas horas miles de personas compartían y comentaban sobre el milagro, inspiradas por su testimonio. Cada día recibíamos cartas, mensajes y llamadas de personas de todo México y del extranjero. Algunos narraban pequeñas curaciones ocurridas después de escuchar la historia, otros contaban cómo habían encontrado consuelo en momentos de desesperación. Una mujer de Veracruz nos escribió diciendo que había perdido la esperanza en que su hijo enfermo sobreviviera, pero después de escuchar el relato, decidió encender una vela en la basílica y rezar. Semanas más tarde, su hijo mostraba una mejoría notable que los médicos no podían explicar. Historias como esta comenzaban a multiplicarse, creando un efecto dominó de milagros y esperanza. En nuestra propia familia, los cambios fueron aún más profundos. Mi madre, antes reservada y centrada en las tareas domésticas, comenzó a organizar reuniones de oración en nuestra casa, invitando a vecinos y amigos a compartir sus experiencias y fortalecer la fe colectiva. Cada encuentro se llenaba de emociones, lágrimas y abrazos, mientras los participantes relataban cómo habían sentido la presencia de la Virgen en sus vidas de manera personal. Mi padre, por su parte, aprovechaba cada oportunidad para hablar con los enfermos en hospitales cercanos, ofreciendo palabras de aliento y compartiendo su testimonio como prueba viva de que los milagros existen. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió en una visita al hospital donde él había estado internado. Nos encontramos con una joven madre cuyo hijo de apenas 3 años estaba gravemente enfermo. Ella nos confesó entre lágrimas que había perdido la fe, que pensaba que nada ni nadie podría salvar a su hijo. Mi padre se acercó, tomó la mano del niño y oró con fervor, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que lo protegiera. Semanas después, la madre nos escribió emocionada: su hijo había mejorado notablemente, y la recuperación no tenía explicación médica. Fue un recordatorio poderoso de que los milagros pueden propagarse y tocar la vida de otros cuando la fe se comparte con sinceridad. La repercusión en Guadalajara también alcanzó al ámbito científico y médico. Algunos doctores, que inicialmente se mostraban escépticos, comenzaron a investigar los efectos de la fe en la recuperación de los pacientes. Observaban cómo historias de esperanza y milagro influían en la actitud de quienes estaban enfermos, aumentando su voluntad de vivir y mejorando su estado emocional y físico. Las visitas de mi padre al hospital se convirtieron en un fenómeno que incluso los especialistas no podían ignorar, y algunos comenzaron a recomendar la espiritualidad y la oración como complemento a los tratamientos médicos. Mientras tanto, la comunidad entera experimentaba un cambio espiritual. Personas que antes dudaban o no tenían fe comenzaron a acercarse a la basílica y a participar en eventos de oración. Jóvenes, niños y adultos compartían sus experiencias, creando un ambiente de devoción colectiva que fortalecía la fe de todos. Era impresionante observar cómo, a través de un solo milagro, se estaba formando una red de esperanza y transformación en toda la ciudad. Los medios de comunicación continuaban cubriendo la historia. Reportajes en televisión, artículos en periódicos y publicaciones en redes sociales narraban la experiencia de mi padre y la transformación espiritual de nuestra familia. Cada vez más personas compartían sus propios relatos de curaciones,
consuelos inesperados y milagros menores que habían ocurrido después de conocer nuestra historia. La historia se había convertido en un fenómeno nacional, y Guadalajara se posicionaba como un centro de fe y esperanza gracias a la intervención de la Virgen de Guadalupe. El impacto no se limitaba a la salud física. La espiritualidad y la fe comenzaron a tener un efecto profundo en la vida cotidiana de quienes estaban involucrados. Familias reforzaban la unión, vecinos se apoyaban entre sí, y muchos encontraban en la oración y la devoción una fuente de paz y fortaleza frente a las dificultades de la vida. La experiencia nos enseñó que los milagros no solo sanan cuerpos, sino que también transforman corazones y almas. Recuerdo una tarde lluviosa cuando regresamos a la basílica para dar gracias por todo lo vivido. Mientras caminábamos entre la multitud, observé a un anciano que lloraba silenciosamente, aferrando un rosario desgastado. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Entre sollozos, me dijo: «He venido aquí toda mi vida buscando un milagro, y hoy siento que la Virgen finalmente me escucha». Su historia me ha dado esperanza. Fue un momento profundamente emotivo, y comprendí que los efectos del milagro de mi padre eran mucho más amplios de lo que jamás habíamos imaginado. Mi padre, en todo este tiempo, nunca dejó de mostrar humildad. Cada vez que hablaba con alguien, enfatizaba que no era él quien había hecho el milagro, sino la Virgen de Guadalupe. Nos enseñó que la verdadera fe requiere humildad, gratitud y disposición para compartir la esperanza con los demás. Su ejemplo inspiró a cientos, quizás miles, a vivir con más devoción, paciencia y amor. Además, la historia se convirtió en un legado que trascendió generaciones. Niños que presenciaron la recuperación de mi padre crecieron con la certeza de que la fe puede obrar maravillas, y familias enteras comenzaron a transmitir la historia como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, nunca se debe perder la esperanza. El milagro también inspiró a artistas locales, escritores y músicos, quienes comenzaron a crear obras dedicadas a la Virgen de Guadalupe y al poder de la fe. Canciones, pinturas, poemas y relatos se multiplicaron, todos basados en la experiencia vivida en nuestra familia, recordando a la ciudad que los milagros no son solo eventos aislados, sino fuentes de inspiración y transformación cultural y espiritual. Hoy, cada vez que regreso a la basílica, siento una conexión profunda no solo con la Virgen de Guadalupe, sino con cada persona que ha sido tocada por este milagro. Mi padre camina a mi lado, saludable y lleno de gratitud, recordándonos que la fe verdadera tiene el poder de cambiar la vida de quienes la abrazan con el corazón abierto. La ciudad de Guadalajara, nuestra familia y tantas otras personas que se han inspirado en esta historia viven un testimonio vivo de que los milagros existen, que la esperanza nunca muere y que la Virgen de Guadalupe continúa obrando los corazones. Con el tiempo, la historia de mi padre cruzó fronteras. Periodistas internacionales llegaron a Guadalajara para cubrir el milagro que había conmovido a toda México. Los canales de noticias, tanto televisivos como digitales, publicaban reportajes sobre un hombre que había sido sanado por la Virgen de Guadalupe y sobre cómo su historia había transformado la fe de toda una comunidad. Recuerdo una entrevista en la que un periodista canadiense me preguntó: «¿Cómo explica usted este milagro?». Le respondí, con el corazón lleno de emoción: «No hay explicación humana. Esto va más allá de la ciencia, de la medicina y de la lógica. La Virgen de Guadalupe nos ha mostrado que la fe verdadera tiene un poder que no podemos comprender completamente, pero que transforma vidas». Su cámara capturaba mis lágrimas y las de mi familia, y miles de personas en el mundo pudieron sentir ese instante de sinceridad y devoción. La repercusión internacional también trajo historias de personas que habían sido inspiradas por nuestra experiencia. Una mujer en España nos escribió: «Su hijo de 8 años estaba gravemente enfermo, y después de encender una vela en la basílica a la distancia y rezar con fe, había mostrado una recuperación inesperada». Otra familia en Estados Unidos relató que su hija, diagnosticada con una enfermedad incurable, había sentido paz y fuerza al escuchar nuestra historia en la radio local. Estas historias nos recordaron que los milagros no conocen fronteras, la fe puede viajar a través de cualquier distancia cuando se comparte con sinceridad. Dentro de Guadalajara, la vida de nuestra familia continuaba transformándose. Mi padre no solo recuperó su salud, sino que también encontró un propósito mayor: dedicar su tiempo a ayudar a otros, enseñar la importancia de la esperanza y acompañar a quienes sufrían. Su casa se convirtió en un punto de encuentro para quienes necesitaban consejo, oración y ánimo. Cada día recibíamos visitas de personas que, aunque no nos conocían personalmente, habían escuchado la historia y sentían la necesidad de acercarse. Uno de los testimonios más conmovedores fue el de un joven que había perdido a su madre por una enfermedad grave. Había perdido la fe, no quería rezar ni escuchar a nadie. Pero después de ver el cambio en mi padre y presenciar la devoción de nuestra familia, decidió acercarse a la basílica con lágrimas en los ojos. «No sé si será un milagro físico», nos dijo, «pero siento que algo en mi corazón ha cambiado. Por primera vez en mucho tiempo,
creo que todo puede mejorar. Fue un momento que nos llenó de esperanza, recordándonos que la fe puede nacer incluso en los corazones más heridos. Los médicos, por su parte, continuaban fascinados. Algunos de ellos confesaron que nunca habían presenciado algo así. Aunque no podían explicar la recuperación de mi padre científicamente, reconocían que su historia tenía un efecto positivo en la actitud de otros pacientes, ayudándolos a encontrar fuerza y motivación para seguir luchando. La ciencia, en ese sentido, se encontró con lo inexplicable, y muchos profesionales comenzaron a incluir la espiritualidad como un complemento para la salud emocional y física de sus pacientes. Nuestra comunidad se transformó profundamente. Vecinos que antes no se conocían comenzaron a ayudarse mutuamente, se organizaban oraciones colectivas y se compartían historias de esperanza y superación. La fe, que para algunos era solo un ritual, se volvió una fuerza tangible que unía a toda la ciudad. La Virgen de Guadalupe, que siempre había sido un símbolo de protección y consuelo, se convirtió en un punto central de inspiración y milagro para cientos de personas. Recuerdo un día en particular en la basílica, miles de personas se reunieron para encender velas y orar por sus familiares enfermos. Mientras caminaba entre la multitud, escuchaba relatos de sanaciones, de consuelos inesperados y de cambios espirituales profundos. Padres agradecidos, hijos sonrientes y adultos con lágrimas en los ojos compartían sus historias. Cada relato reforzaba la idea de que los milagros no son solo hechos aislados, sino experiencias que pueden transformar la vida de toda una comunidad. Mi padre, siempre humilde, insistía en que todo lo que había sucedido no era mérito suyo. No fui yo, decía, fue la Virgen de Guadalupe. Yo solo creí con todo mi corazón. Su humildad y gratitud se convirtieron en un ejemplo para todos. Los niños, al escucharlo, aprendieron la importancia de la fe sincera, los adultos, de la paciencia y la esperanza, y toda la ciudad, de la fuerza invisible que puede mover vidas cuando se cree verdaderamente. La historia también dejó un legado cultural. Artistas locales comenzaron a crear pinturas, canciones y poemas inspirados en el milagro. Cada obra reflejaba la emoción, la gratitud y la devoción que había surgido en Guadalajara. La experiencia se volvió una fuente de inspiración artística y espiritual, recordando a todos que la fe puede tocar todos los aspectos de la vida, desde lo personal hasta lo colectivo. Hoy, mientras escribo estas palabras y miro a mi padre caminando a mi lado, siento una profunda gratitud. La Virgen de Guadalupe nos enseñó que la esperanza nunca se pierde, que la fe puede superar la desesperación y que los milagros existen en el corazón de quienes creen sinceramente. La historia de mi padre, de nuestra familia y de Guadalajara sigue viva, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz divina puede aparecer y cambiarlo todo. Cada persona que escucha esta historia lleva consigo un mensaje. No importa cuán difícil sea la situación, la fe verdadera puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Nadie creyó al principio, pero al verlo en Guadalajara, el milagro se hizo real, y la Virgen de Guadalupe mostró una vez más que su amor y protección son eternos. Días después del milagro, un grupo de vecinos decidió organizar una reunión en nuestra casa para conocer más sobre la experiencia de mi padre. Entre ellos estaba doña Carmen, una mujer mayor que había perdido a su esposo hacía años. Con voz temblorosa, dijo: «Nunca creí que los milagros existieran, pero ver a su padre caminar y sonreír me ha hecho reconsiderar toda mi vida». Mi padre la miró con ternura y le respondió: «Doña Carmen, la Virgen nos enseña que nunca es tarde para creer. Solo necesitamos abrir el corazón». Ese mismo día, un médico que había atendido a mi padre durante su enfermedad se acercó. Era el doctor Hernández, un hombre escéptico pero profundamente respetuoso. «Confieso que no entiendo cómo ocurrió esto», dijo mientras miraba a mi padre. «La ciencia no puede explicarlo, pero puedo ver que algo extraordinario ha sucedido aquí. Su historia ha inspirado a muchos de mis pacientes a seguir luchando y a no perder la esperanza». Mi padre le sonrió y respondió: «Doctor, no hay nada que entender con la mente. Esto es fe, y la fe tiene un poder que trasciende todo conocimiento humano». Al día siguiente, recibimos la visita de un grupo de estudiantes de teología que querían documentar el milagro como un caso de fe viva. Uno de ellos, llamado Mateo, preguntó: «¿Cómo se sintieron ustedes cuando ocurrió la recuperación?». Mi madre, con lágrimas en los ojos, respondió: «Fue un instante que no puedo describir con palabras. Era como si toda la angustia y el dolor se hubieran desvanecido de golpe. Sentimos la presencia de la Virgen, y en ese momento entendimos que todo sería diferente».